Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días, que el Señor les bendiga. Buenos días, qué gusto verles y qué día de gozo es, como decía mi hermano Eduardo, ¿verdad? Porque tenemos la posibilidad de alabar a Dios como cada domingo. Y hoy además un tiempo especial porque vamos a poder tener una ceremonia de bautizos, vamos a tener membresías, gente que se está sumando al servicio y al cuerpo, a la iglesia. Estamos muy gozosos por poder celebrar todo esto juntos. Y esto, mis queridos hermanos, no es sino la obra de Cristo, la obra de Dios en los corazones de las personas, porque es Él el quien llama, es Él quien llama, es Él quien equipa, es Él quien nos invita a participar de su cuerpo. Quiero invitarles para el mensaje del día de hoy que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 6, versículos del 27 al 36. Esta es la porción bíblica que inspirará el mensaje del día de hoy. Por favor, conforme lo vayamos encontrando, le invito por favor a que se ponga de pie para poder dar lectura como congregación a esta preciosa porción bíblica. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. Si es que alguien no tiene una Biblia a la mano, solamente levanta un ratito la manito y con gusto le hacemos llegar una. Sí, por acá. Disculpa, Panchito, por favor, si me puedes ayudar, Dios te pague, hermano. A Richard, Dios te pague, muy gentil. Vamos entonces, hermanos, a dar lectura a la porción bíblica del día de hoy. Les invito a que por favor me sigan con la mirada. Capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículos del 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Tomen asiento, por favor. Antes de orar y de exponer la palabra de Dios, creo que es importante que hagamos una breve introducción para entender el tema que vamos a tratar en esta mañana. La presencia, no es la existencia, la presencia de las redes sociales en la vida cotidiana ha sido un tema de amplia discusión y debate a lo largo de todo el mundo en diferentes circunstancias, tanto seculares como en el mundo cristiano también. Podemos verlo, hermanos, como un terreno altamente fértil, ¿sí? Que puede hacer germinar muchas cosas, puede crecer, hacer crecer otras, puede ampliar mensajes. Prácticamente cualquier tipo de semilla puede dar un espacio en las redes. En otras palabras, el fruto que nosotros obtengamos es de exclusiva responsabilidad, no de la semilla que se sembró, sino de quién lo hizo, ¿sí? Y con qué motivación. Es verdad, hermanos, que ese terreno fértil también ha sido muy mal utilizado en la actualidad. Ha sido mal utilizado por el mundo porque amplía mensajes egoístas, profanos, ambiciosos. Pero también, hermanos, no podemos negar que ha permitido, y no podemos evitar decirlo, que el Evangelio también se pueda propagar hacia las naciones. En esta semana estuve escuchando un programa en el que mencionaban que en la actualidad es prácticamente imposible ya decir que hay un rincón de la tierra en donde el Evangelio no haya llegado. Eso es un motivo de enorme alegría, ¿verdad? Porque reflexionaban en este programa que cuando los primeros misioneros llegaban a las diferentes localidades a llevar el mensaje, no muy lejos, hace 30 o 40 años, parecía una tarea eterna e interminable. ¿Cómo íbamos a lograr llevar el Evangelio a los rincones más olvidados de la Amazonía ecuatoriana o brasileña? ¿O cómo lo podíamos llevar al África o al Asia? Eran cosas que realmente sonaban extremadamente difíciles de lograr o seguramente si se lograban requerían de mucho tiempo, esfuerzo y recursos. Sin embargo, en la actualidad
La propagación del Internet y la penetración que han tenido las redes sociales ha permitido que este mensaje se pueda difundir ampliamente. No sé en realidad si todo el mundo ha escuchado ya o no el Evangelio, pero ciertamente el porcentaje es significativamente mayor que hace 30 o 40 años. Lastimosamente, hermanos, hemos visto con preocupación también en estos últimos años cómo dentro del mundo cristiano las semillas que escogemos plantar, deliberadamente incluso, dejan de ser puras y dejan de ser sanas. ¿Para qué? Para dar lugar a lo que podríamos llamar una manipulación genético-doctrinal de la palabra. ¿Sí? Y entonces se fuerza la palabra de Dios para que se alinee con mis pensamientos, para que se acomode a mis necesidades y pueda llegar con un mensaje que de alguna manera me resulte útil para los fines que una u otra persona pueda tener. Cuando la palabra de Dios en sí misma es suficiente para explicarse, para exponerse, para instruir, para redarguir, para afinarnos como hijos de Dios. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se tuerce la sana doctrina y cómo el mundo cristiano ha dado cabida a ese tipo de mensajes. El individualismo propio de las corrientes etnocéntricas, es decir, aquellas que conciben al hombre como el centro de todo y no a Dios, como es lo correcto, propone diversos postulados o propuestas falsas, ¿sí? Nos va poniendo cosas que son mentira, pero que suenan bonitas y que de alguna manera van posicionándose en la mente de la gente. Incluso se aceptan dentro del cristianismo. Hace unos días conversábamos con mi hermano Beto de un mensaje en el que escuchamos de que Dios solamente da, pero no quita. ¿Quién dice eso? ¿Sí? Pero ustedes seguramente lo han escuchado en otros lugares, ¿verdad? Que le dicen que Dios está solamente para darnos, pero no, Él nos va a quitar nada, porque es tan bueno que sería incapaz de quitarnos algo. Hermanos, esa es una verdad a medias, por lo tanto es mentira. Es mentira, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor da y el Señor quita. ¿Sí? Vamos al libro de Job y vamos a encontrar una forma muy explícita de demostrar este ejemplo. ¿Sí? Y en nuestras vidas propias, ¿cuántas veces el Señor no nos ha provisto de algo y luego nos lo ha quitado? ¿Sí? Pero tengamos la certeza que tanto en el dar como en el quitar hay bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, hermanos, no es algo que se acopla a nuestro pensamiento, sino que descansa en la voluntad soberana de un Dios creador de todo, que lo conoce todo, que todo lo puede, que todo lo sabe. Por lo tanto, no hay forma alguna en la que nosotros podamos igualar nuestro chiquito pensamiento al pensamiento y a la estatura de Dios. De ahí que no podemos decirle qué hacer. Y solo Él sabe lo que es realmente mejor para nuestras vidas. Y entonces, hermanos, nos dicen que Dios cree en ti. El día de ayer fuimos con mi esposa a una librería cristiana, ¿sí? Y estábamos hojeando las cosas y mi esposa dice, voy a ver, es que coge un libro para mujeres, primera página, Dios cree en ti. Dios cree en ti. ¿Sí? No tuve que pasar a la segunda. ¿Para qué? Guarda eso y archívalo. Es más, ¿quién es? Va a la lista negra de autores. ¿Cómo podemos nosotros engañar a la gente haciéndole pensar que Dios cree en nosotros? ¿Qué podría creer de nosotros? Nosotros somos los que necesitamos creer en Él, no al revés. Pero las mentiras se disfrazan de verdades y nos suenan dulces y nos engañan. Finalmente, el perdón y la misericordia son algo que solo Dios hace. ¿Sí? Entonces decimos, no, es que solamente Dios es capaz de perdonarlo todo, solamente la misericordia es para Dios. Y nos olvidamos de que si bien nosotros hemos sido beneficiarios directos de la misericordia, de la gracia, del perdón de Dios, también tenemos de la mano el paquete de entregarla y darla hacia los demás en el mismo sentido. Pero queremos espiritualizarlo todo y pensar que solamente Dios puede hacer esas cosas, cuando Cristo nos ha dicho explícitamente que nosotros, si le llamamos Señor, debemos ser seguidores de Él y hacer lo que Él hizo y lo que Él hace, porque el perdón sigue ocurriendo en este momento en su vida y en la mía, aquí, está corriendo en tiempo real. Ese es el perdón y el poder de Dios. La porción bíblica que acabamos de leer e inspira el mensaje de hoy es la continuación, hermanos, de la predicación de las bienaventuranzas y de los ayes, ¿sí? Que acabamos justamente de ver la semana anterior. ¿Sí? Continúa el mensaje, pero hay un pequeño cambio. Cuando Jesús estaba hablando de las bienaventuranzas y de los ayes, se estaba refiriendo o hablaba al público en general. Mientras que en este momento el mensaje específico ya no era para el público en general, sino que está dirigido a sus discípulos, a la gente más cercana, lo enfoca directamente a ellos, a sus seguidores. ¿Sí?
¿Y estos quiénes serían hoy? Porque nosotros también somos discípulos del Maestro. ¿Sí? Tenemos que ser verdaderos adoradores, verdaderos discípulos. ¿Quiénes son? Juan capítulo 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, para que también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amado hermano, amada hermana, déjeme decirle que usted y yo estamos hoy aquí llamados a ser verdaderos adoradores, verdaderos discípulos de Dios. Por lo tanto, este mensaje del Señor Jesucristo es para usted y es para mí. ¿Sí? No estamos hablándole a nadie más fuera de esto. Todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Hemos sido llamados y hemos sido convocados por Él. Por lo tanto, ese mensaje es para ustedes, para mí, para nosotros, su iglesia. Recibámoslo de esa forma. Oremos para que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre amado, gracias por darnos el privilegio de poder abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con libertad, con gozo y además, Señor, porque tú nos instruyes y nos diriges por la obra de tu Espíritu Santo para que la podamos escudriñar y profundizar de tal forma, Señor, que nos pega fuerte, que nos pega duro, que nos sacude, que nos incomoda y nos lleva a tus pies. Gracias, Padre amado, por cada uno de estos corazones y el tiempo que hoy nos regalas. Que tu palabra sea predicada. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, y entonces quisiera dividir este mensaje en tres partes, la porción bíblica en tres secciones. La primera que está en los versículos del 27 al 28, en donde hablaremos de los mandatos de Dios para sus discípulos, porque aquí hay mandatos que vamos a resumir. Del 29 al 30, en donde veremos la forma en la que debemos reaccionar como verdaderos discípulos, ya no solamente accionar, sino reaccionar. Y finalmente los versículos del 31 al 36, que toparán la famosísima regla de oro, ¿sí? Y las consecuencias de vivir como Dios quiere que su pueblo viva, ¿sí? Porque claro, nosotros pensamos en consecuencias y pensamos que todo es malo. No, también hay consecuencias buenas, ¿sí? Y por supuesto, si uno vive en obediencia, hay consecuencias buenas, hay bendición, por supuesto que sí. Con ese marco, vamos a ver los versículos 27 y 28 de Lucas 6. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Resaltemos entonces, hermanos, varios elementos. Primero, les dice, pero a vosotros, les regresa a ver a sus discípulos y les dice a los que oís, porque ustedes me están oyendo a mí, yo les voy a decir lo siguiente. Vamos a resaltar el modo en que los verbos están expuestos en esta porción. Voy a narrar, voy a resumir lo que dice el Señor y usted mismo va a poder responderse de qué forma está conjugado el verbo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Les pregunto, Jesús les está preguntando a sus discípulos, ¿sí? Les está sugiriendo, ¿sí? El modo utilizado es un modo imperativo. Para los que les gusta la gramática, el modo imperativo se utiliza para una sola cosa, para dar órdenes. Punto y final, ¿sí? No hay más, ¿sí? Y son órdenes además que no están atadas a ningún condicional. ¿Sí? Absolutamente ningún condicional. No se nos dice que amemos a nuestros enemigos si piden disculpas. No se nos dice que hagamos el bien a los que nos aborrecen si no lo vuelven a hacer. No se nos dice que bendigamos a los que nos maldicen si se arrepienten. No nos está diciendo que oremos por los que los calumnian si queremos. No hay un sí después de estas afirmaciones, lo que significa que hay un mandato claro en cómo tenemos que comportarnos como discípulos verdaderos del Maestro. Esa es la razón para hablar las cosas de esta forma. Y esto no es nuevo. Jesús habla con la autoridad que le adorna, la autoridad de ser Dios. Autoridad que nosotros vemos en Dios Padre cuando entrega los 10 mandamientos, ¿no es cierto? En los 10 mandamientos que encontramos en el Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5, los mismos, por cierto, ¿sí? Estos 10 mandamientos tampoco son condicionales y también están en voz imperativa. El modo es imperativo. ¿Sí? No mates, no robes, no, etcétera, ¿verdad? Está extremadamente claro cómo Dios quiere que nos comportemos. Y esto, además, hermanos, cierra con claridad la parte práctica del asunto, porque uno puede decir que sabe los mandamientos, que conoce lo que Dios nos pide que hagamos, lo que Jesús instruyó, y es cierto, pero no se puede quedar solamente en saber. Yo necesito poder llevar esto y aterrizarlo a una cosa práctica. ¿Sí? Y por eso Cristo mismo establece un paralelo con lo que hace el mundo versus lo que debemos hacer nosotros. Me salto solamente un ratito al versículo 32, donde dice, porque si amáis a los que aman,
¿Qué mérito tenéis? ¿Qué mérito hay en amar a los que nos aman? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Hermanos, yo conozco un montón de gente que vive en la corrupción, lastimosamente, sí conozco algunos, que justifican su corrupción por amor a su familia. ¿Sí? Entonces, piensan que la corrupción es algo que está bien porque lo están haciendo para beneficio de su familia, porque su hijo, porque su hija tenía una necesidad de salud, porque su esposa atravesaba por un momento difícil, porque la familia no podía salir adelante por la razón que sea. Hermanos, el pecado se encarna en nuestra mente, se hace callo y cauteriza nuestra conciencia. Y entonces empezamos a llamar bueno a lo que siempre ha sido malo. Nosotros no podemos y no debemos, como creyentes, romantizar el pecado en nuestras vidas y tratar de convencernos a nosotros mismos que nuestras prácticas pecaminosas y que ofenden a Dios se vuelven agradables porque el fin justifica a los medios. No, hermanos, eso lo dice el mundo, no está en la Biblia. Es un pensamiento de Maquiavelo y es un pensamiento del mundo. El mundo siempre va a encontrar una forma de justificar su proceder. Y finalmente nos lleva a un pecado del cual no podemos salir porque nosotros creemos en nuestros corazones que estamos obrando bien. Hermanos, como creyentes del llamado del Señor es muy claro. No podemos amar como ama el mundo. No es el mismo amor. No podemos pensar que estamos sintiendo o experimentando lo mismo. La obra de Cristo nos capacita para vivir el amor de una manera sobrenatural. ¿Sí? Si usted quiere pensar en milagros, en cosas sobrenaturales, piense usted en el amor de Cristo, que fue capaz de venir a morir por toditos nosotros, los de antes y los que vendrán, los pecados asumidos y no asumidos, los reconocidos y no reconocidos. El único justo, el único que no pecó, vino a morir por usted y por mí. Eso para el mundo es una locura. Para nosotros es sobrenatural, para nosotros es Dios. Ese es el amor que usted y yo estamos invitados a experimentar. Proclamar el amor por los enemigos o de manera general, por quienes nos hacen daño, es algo que es rechazado por el mundo, en donde nos tildarían de ingenuos o quizá tontos. Pero hermanos, así, hermanos del camino del Señor no dice que nosotros seamos eso, pero sí deja claro que llegaría un momento en que nos iban a señalar. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura, pero ¿para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, hermanos, dígalo en conjunto, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y dígalo en conjunto, pero dígalo creyendo. Porque nosotros, los que somos salvos, los que hemos sido escogidos por gracia y por amor de Dios, reconocemos que la locura del mundo puede quedarse donde está, pero nosotros vamos a seguir predicando la verdad revelada de Cristo. Y no solo la predicamos, la comprendemos, la vivimos, buscamos la manera de respirarla en cada día de nuestras vidas. Este versículo, además de respaldar lo que hemos afirmado, también nos sirve de puente, hermanos, para los versículos del 29 al 30. Al que te hiera, en el capítulo 6 de Lucas, volvemos allá, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Esta porción bíblica, estos versículos, está hablando específicamente si alguien te roba. ¿Se imaginan esto, no es cierto? Él viene un ladrón y te dice, dame el celular, y antes de que él te diga nada más, tú también entregas la billetera. No, él te lo va a decir, ¿no? Pero tú te anticipas, ¿sí? Y te lo entregas también. Es una locura, se dan cuenta que suena una cosa de locos, pero es que la palabra de Dios tiene que impactarnos de esa forma. ¿Sí? Para que nosotros entendamos lo que significa bendecir la vida de alguien que evidentemente tiene necesidad de Dios como la de nosotros. Porque ese ladrón que en algún momento le robó o nos robó, también tiene necesidad de Cristo. ¿Sí? Bueno, yo creo que a estas alturas del partido a todos nos han robado al menos alguna vez. Entonces creo que ya no es una realidad muy lejana. Entonces, veamos bien esto. Ahora, quiero dar un salto ahora a las ciencias exactas. Ya hablamos de la gramática, vamos a hablar de la física ahora. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de física. Dice uno de los principios físicos más famosos, la tercera ley de Newton, que toda acción genera una reacción de igual magnitud
y de sentido contrario, ¿verdad? Algunos se me asustaron, seguramente se acordaron sus clases de física de quinto o sexto curso del colegio, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, más allá no vamos a ver fórmulas, no vamos a ver teorías, pero sí vamos a entender el concepto, ¿sí? Porque esta definición física ha sido utilizada y es mal utilizada, para que vean que no solo la Biblia se utiliza mal, para tratar de exponerle a la gente que cualquier cosa que a ti te hagan tiene que recibir una respuesta consistente con la ofensa que recibiste. ¿Sí? En días pasados escuché al presidente de los Estados Unidos afirmar que cualquiera que se levante contra este país recibirá una respuesta consecuente y consistente con la agresión que el país reciba. En buen cristiano eso es una amenaza. ¿Sí? Y si es que eso sucede, además se convierte en venganza. ¿Sí? En otras palabras, empezamos a aplicar las leyes de la física para justificar el proceder de nuestro corazón. Si tú me pegas, yo te pego más duro. Además, rompemos las leyes, ¿no? Porque decía que era de igual magnitud, no, este es peor. ¿Sí? Si tú me pegas primero, yo te doy más duro después. ¿Sí? Porque el objetivo es que no me vuelvas a pegar y volvemos a romantizar el pecado. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, tengo que hacerme respetar. Entonces, al hacerme respetar me lleva al pecado y el pecado se vuelve justificable por el respeto. Hermanos, este corazón de aquí es buenísimo, buenísimo para encontrar excusas y espectacularmente bueno en gestionar malos pensamientos. Si usted se pone a pensar detalladamente en su vida, yo lo he hecho en la mía, yo he sido capaz de justificar cualquier pecado en mi vida. Que no sirve para nada, por cierto, la justificación, ¿no? Pero lo he hecho. Siempre he encontrado una razón para justificarme. Pero la palabra de Dios no dice que nosotros debemos aprender a justificarnos, sino que debemos aprender a arrepentirnos. Porque no hay nada que justifique el pecado delante de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿sí? La palabra de Dios nos vuelve a confrontar y nos habla de locura para el mundo y nos invita a reaccionar, pero no con venganza, sino que mostremos el carácter de Cristo dando la otra mejilla, dándole también nuestra túnica al que nos pidió algo primero y no pidiendo que nos devuelvan lo que nos quitaron. Hermanos, es una cosa de locos, pero es justamente lo que tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Y no aspiro a que todos aprendamos a hacerlo de la noche a la mañana, pero debemos dejar que Dios siga trabajando en nuestras vidas y vaya transformando nuestros corazones hacia allá. Si Jesús hubiese respondido de la misma forma en la que fue atacado, ¿se imaginan lo que hubiera sucedido? Ángeles bajen ya y terminen con esto y se acababa Roma y el mundo entero. Y se acababa el problema. Y vamos a ver quién pega más duro, ¿verdad? Pero Jesús, ni siquiera en el momento más crítico de su vida, reaccionó como reaccionamos nosotros, ni nos dio un ejemplo malo que seguir. La palabra de Dios nos dice que Él llegó como oveja al matadero y que no dijo ni una sola palabra. Nada. No se quejó, aceptó el castigo mudo, en silencio, por amor. Ese amor que yo les decía, algunos dicen por ahí en el mundo cristiano que es solo de Dios, es un amor que estamos invitados a emular nosotros en el aquí y en el ahora. Los unos por los otros, por quienes están a su lado en este rato. No se vayan muy lejos, por su familia, por los suyos. Cristo nos dio testimonio con su vida. Y nos dio testimonio con su vida de no ser una persona que reacciona al mal. Cuando le llevaron a la mujer adúltera, cuando trataron de ponerle una trampa y al preguntarle sobre el pago de los impuestos, cuando fue juzgado antes de su muerte, por mencionar algunos ejemplos. En ninguna de esas circunstancias él reaccionó como nosotros creemos que es correcto o racional reaccionar. Entonces, hermanos, el ejemplo de Cristo nos confronta y nos lleva a sacudirnos fuertemente. Versículos del 31 al 36. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Me detengo un segundito aquí. La famosa regla de oro. No les hagan a los demás lo que no quieren que les hagan a ustedes. ¿Sí? Vieja y conocida, ¿verdad? Pero resulta que el sustento bíblico está aquí. ¿Sí? Este es el sustento. Esto es lo que el Señor quiso enseñar. ¿Y por qué? ¿Por qué nos enseña esto? Porque el versículo no está botado solo, sino que tuvo un antecedente que leímos ahorita y versículos que le suceden. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene después? Versículos del 32 al 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, es decir, para recibir los intereses, si lo quieren entender con claridad. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, no hay ningún mérito en hacer el bien a quien me lo hizo primero. ¿Sí? Esto es lo obvio, lo natural, lo esperable. No hay galardón alguno en esto. Y cuando nosotros hablamos de galardón en esta parte, no se está refiriendo específicamente al galardón que ha de venir, sino al galardón de dar testimonio de Él, de tener relaciones sanas, de tener relaciones buenas, ¿sí? De dar esa posibilidad de construir comunidad. Hermanos, la comunidad de cristianos no es una comunidad de santos que levitan porque no pecan. La comunidad de cristianos es una comunidad de pecadores redimidos, que se equivocarán, que pecarán, por supuesto, pero que aprenden a perdonarse los unos a los otros, que aprenden a verse con misericordia los unos a los otros, que si nos enojamos pedimos perdón, que si ofendemos nos arrepentimos, que si hacemos daño a alguien más, le buscamos para ponernos a cuentas. Esa es la comunidad que estamos llamados a construir. No es una comunidad perfecta, porque la perfección es solo de Dios. Pero el camino de santificación nos debe llevar irremediablemente a parecernos más a Cristo con cada paso que demos en nuestras vidas. Por eso en más de una ocasión les hemos dicho y lo repito hoy, yo no puedo regresar a ver a mi yo de ayer y verme igual hoy. Porque si eso está pasando, no estoy obrando, no estoy haciendo la voluntad del Padre. Y hermanos, el Espíritu Santo nos equipa con todo lo que usted y yo necesitamos para hacer la voluntad del Padre. Tranquilo, de eso usted ni se preocupe. El Espíritu Santo está obrando en usted y le está equipando, pero usted tiene que hacer la parte que le corresponde. Esto no tiene nada que ver con la salvación y lo aclaro. La salvación es otra historia. Esto es solo Cristo y todo Cristo. Pero el proceso de santificación es algo por lo que usted y yo tendremos que dar cuenta en algún momento de nuestras vidas. ¿Sí? Va a llegar un momento en donde, como vimos el miércoles en la parábola de los talentos, tendremos que rendir cuentas y el Señor nos va a decir, bueno, a ver, Sebastián, yo te di esto, ¿qué hiciste? ¿O qué no hiciste? La pregunta es, ¿cuál de los siervos queremos ser nosotros? El de 2 y el de 5 talentos son lo mismo. Lo decía nuestro hermano Beto el miércoles. Es lo mismo. ¿Sí? A cada uno se le dio de acuerdo a sus capacidades, los dos le entregaron al Señor lo que le correspondía con sus intereses. Punto. Es decir, hicieron rendir los dones y talentos que recibieron. Pero el último siervo que también lo recibió no hizo nada con ello y eso es lo que ocasiona que sea llamado injusto, que no sea considerado un buen mayordomo. Y mientras que a los dos primeros se les dice que han sido fieles en lo poco y que se les pondrá en lo mucho y que entren en el gozo de su Señor, al último se les relega. Esto, como les dije, no tiene que ver con la salvación, no se habla de perder la salvación. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con nuestros dones, nuestros talentos, con la vida que Dios nos dio. ¿Sí? Y entonces, hermanos, regresamos para acá otra vez y pensamos qué mérito tenemos en hacer lo mismo que hace el mundo. El mundo también se perdona entre amigos, el mundo también se despapalla en cariños y cuidados entre la gente que se quiere, eso es normal. Pero ¿qué pasa con la gente que nos ha hecho daño? ¿Qué pasa con la gente que nos ofendió? Es ahí donde el cristianismo se vive de una manera real. Es ahí donde Cristo coge tu corazón y trabaja tu vida y te muestra y te dice, ve, yo te perdoné a ti todo esto. Tienes que perdonar al hermano o a la hermana que te hizo esto que está acá. Tienes que, no es opcional. Y el perdón, hermanos, tiene un alcance divino en realidad, porque no se sujeta a una circunstancia, a una persona y un momento. ¿Se acuerdan que yo les decía que la gracia y la misericordia están corriendo en tiempo real hace un rato? Bueno, el perdón también está corriendo en tiempo real. ¿Sí? Y corre en tiempo real no solamente de Dios hacia nosotros, corre en tiempo real y debe correr en tiempo real de nosotros hacia nosotros, entre nosotros. Hermanos, no hay nada, y escúcheme bien, no hay nada que ninguna persona que esté a su lado
puede hacer contra usted que sea peor que lo que usted ha hecho contra Dios. Nada. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo regreso a ver todo lo que Cristo me ha perdonado a mí, toda la obra de Dios en mi vida, yo no tengo derecho a negarle el perdón a nadie. Nada, pero ni el más mínimo resquicio de poder hacerlo. Porque la forma en la que nosotros hemos ofendido y hemos transgredido la ley en contra de Dios ha sido tan descaradamente fuerte que no hay nada que alguien pueda hacer contra mí que se le parezca ni siquiera un poquito. Y eso es importante tenerlo claro, porque solamente el perdón nos ayuda a entender nuestra condición de necesitados de Cristo y a dejar que Él obre en nuestras vidas para que nos lleve por este camino que Él ha trazado para bendición. Y alguien me va a decir, ¿cómo para bendición? Pero si el hermano me ofendió, la hermana me dijo tal cosa. Hermano y hermana, para bendición. Porque todo lo que Dios permite en la vida de sus hijos, incluso los momentos no tan buenos, son bendición para la vida de su hijo, de su pueblo, de su iglesia. Dios forma su carácter, Dios forma su templanza, Dios le prepara para instruir a otros en el mismo camino. Llegará un día en que varios de ustedes estén aquí predicando, si es la voluntad de Dios. Y en ese momento ustedes compartirán la obra de Cristo en sus vidas a los demás. Y vendrán otra generación que también escuchará. Y de la misma forma en la que usted y yo fuimos ministrados por la palabra de Dios, también serán ministrados. Los seres humanos somos pasajeros, pero la obra de Dios permanece. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasará. Entonces, hermanos, cada vez que alguien nos ofenda de cualquier forma, recordemos cómo nosotros le ofendimos a Dios, pero más allá de eso, recordemos cómo Él nos perdonó esas ofensas. Y se nos va a pasar, y se nos va a pasar ese tema de no querer perdonar, y dejaremos que Dios obre en nuestras vidas y nos lleve a la verdadera libertad y plenitud que nos da ese perdón. Porque el perdón, hermanos amados, es un camino de doble vía. Ese camino en donde a veces nosotros ofendemos, otras veces somos los ofendidos, pero en cualquiera de los dos casos, el carrito que nos lleva a la solución es el mismo, el amor de Dios, cualquiera sea. Ahora, para finalizar, amados hermanos, la misericordia de Dios es algo inalcanzable para el ser humano por sí mismo. En otras palabras, no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar esa misericordia que sí necesito, ¿sí? Pero toda la que nos da es puro afecto del amor de Dios por nosotros. Es su gracia obrando a nuestro favor porque Él es amor. ¿Sí? Él es del amor. Por lo tanto, Él mismo puso la justicia y también puso la solución en el amor, al punto de entregar a su Hijo por usted y por mí. ¿Sí? En otras palabras, Dios no se contradijo nunca. Él puso la norma, Él cumplió la norma. Y los beneficiarios de todo ese cuento, ¿quiénes somos? Usted y yo. Gloria a Dios por eso. No podemos llamar al Señor Señor y no aceptar su señoría en nuestras vidas. Es decir, no podemos llamarle Señor y rechazar sus enseñanzas. La vida de Cristo no es un menú en el que nosotros podemos escoger qué seguir y qué no seguir. Porque eso también pasa en la administración mala de la palabra. Tomo la palabra de Dios y digo, no, a mí me conviene que mi esposa me perdone hoy. Aquí dice que tú tienes que perdonar. Pero cuando mi esposa me ofende, yo cierro la Biblia y me hago loco. ¿Sí? ¿No se han dado cuenta que muchas veces obramos así? No le voy a poner un calificativo, pero obramos así. Porque cuando a nosotros el perdón nos conviene, vamos corriendo a pedirlo. Pero cuando nos toca darlo, nos olvidamos de que alguna vez también fuimos terneros. Ese gran problema es algo que nos tiene que llevar a los pies de Cristo para pedir su dirección. ¿Sí? Y recordar que si nosotros aceptamos su señorío, el paquete es completo. Es todo incluido. Así como los paquetes de vacaciones que venden, ¿verdad? Incluye todo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque nosotros no estamos aquí para darnos gusto a nosotros, sino para darle gloria a Dios. Con todo lo que eso signifique. En ninguna parte se nos dijo que esto se iba a moldar a nuestro gusto. ¿Sí? Ya podemos irnos olvidando de nuestro gusto. Aquí se trata de darle honor al Señor. Si aceptamos su señorío, hermanos, entonces aceptamos que este paquete completo incluye el ejercicio de la misericordia que recibimos para darla también a los demás, sin esperar nada a cambio. Y este proceder no es un simple ejercicio de cumplimiento, es decir, no venimos porque como nos dijeron en la iglesia y en la Biblia dice, entonces yo vengo a perdonarte. No se trata de hacer las cosas
por hacer, ni de obedecer por obedecer. Por eso recuerden que hace un rato leímos en Juan que los verdaderos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. En verdad. Lo que significa que la motivación de mi corazón determina la naturaleza de mis actos. ¿Sí? Es decir, en simples palabras, que lo que yo hago depende de por qué lo hago. ¿Sí? Entonces, si lo que me mueve a mí a perdonar es del amor de Dios, pues gloria para Él. Si lo que me mueve a perdonar es algo distinto, yo debo repensar mi estrategia. Y eso, hermanos, es algo que solamente lo sabe usted y el Señor y delante de Él, cada uno con Él. Por lo tanto, es vital ponernos a cuentas diariamente con el Señor para que nuestra motivación sea siempre la correcta. Amados hermanos, como hijos de Dios no tenemos otro camino que no sea Cristo. Como alguna vez dijo el predicador Paul Washer y nuestro hermano Juanfran nos lo dijo en una administración de alabanza, Jesús no es el mejor camino, es el único camino. No hay más aparte de Él. Cualquier otra oferta es muerte garantizada. Entonces, les invito en esta mañana, hermanos, a que oremos, no solamente ahora, sino diariamente, para pedirle a Dios que nos revele el pecado que hay en nuestros corazones. Y si todavía tenemos alguna circunstancia o persona a la que por A o B motivo no hayamos perdonado en nuestra vida, Dios nos permita verlo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él mismo nos equipe a pedir perdón, a ponernos a cuentas con Dios. Si es que hemos de hacerlo con la persona y es posible también. Pero si no, primero con Dios. Primero a Él, porque cuando nosotros no perdonamos, le ofendemos en primer lugar a Él que nos lo perdonó todo. Y entonces, hermanos, con esa comprensión plena, que Dios nos equipe para ejercer la misericordia y el perdón que recibimos de Dios con todos los demás, todos los días de nuestras vidas. Y cierro con esta afirmación. El perdón y la misericordia son caminos de doble vía, no solo el perdón, la misericordia también. Y es nuestra oración, hermanos, que ustedes y nosotros, que toda esta iglesia transite por ese camino a diario, perdonando, siendo perdonados, dando y recibiendo misericordia. Amén. Oremos. Padre amado, gracias por esta mañana y por esta lección, Señor, que nos sacude fuerte porque no somos dignos, Señor, porque no somos buenos. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Y tú estás obrando en nuestras vidas de una manera simplemente sobrenatural. Hoy nos estás dando un mensaje claro de lo que pides de nosotros, de lo que quieres de nosotros. Amado Señor, yo quiero pedirte en esta mañana que por favor tú nos ministres y nos dirijas a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te pedimos por gracia para dar y para recibir. En el nombre del Señor Jesucristo nuevamente. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a tener la